Mira, no me jodas, te lo pido por favor. Dale. Uno del 9 de 2021. No tengo. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, finalmente, después de mucho bregar, pude entrar a la reunión porque hace como 15 minutos que estoy intentándolo, pero el anfitrión no me habilitaba. Así que, bueno, les pido nuevamente disculpas porque pasó lo mismo que el otro día. Tuve que llamar por teléfono. Bueno, algunas novedades previas a la clase. La primera de ellas es que ya tenemos fecha de parciales. Por suerte se corrigió, porque inicialmente nos habían anunciado alrededor del 27 de octubre, algo por el estilo. Era una fecha muy alejada, y justamente para no perjudicarlos a ustedes en la segunda parte, pensamos en la posibilidad de incorporar una unidad más que era condominio. Ahora esa fecha fue rectificada por el 4 de octubre, con lo cual hemos desistido de agregar condominio para beneplácito de ustedes. Hay un tema menos. Y por otra parte, bueno, les quería decir que quedan 5 clases con esta. O sea que tenemos todas las clases de septiembre. Esto quiere decir que voy a tratar de completarles toda la unidad 2 y toda la unidad 3. Eso es más o menos lo que tenía para decirles. Algunos me han mandado mensajes al campus o al mail preguntándome cuál va a ser la modalidad de la evaluación de los parciales. Bueno, la modalidad va a ser oral, se va a mantener la oralidad. El mundo judicial consagra la oralidad, uno de los pocos países donde todavía hay escritura es en el nuestro, en una suerte de ley de enjuiciamiento española del siglo XVII, ayornada con algún barniz. Pero en esencia no hay oralidad, y eso conspira tremendamente contra la inmediatez. La inmediatez es que el juez debe estar en contacto con las partes, verlas, semblantearlas. Es una cuestión de darse cuenta, ¿no?, de algunas cosas. Y obviamente que eso también conspira contra el tiempo, la duración de los procesos. Ustedes habrán visto alguna película o alguna serie con algún juicio en otras partes del mundo, y cuando el letrado advierte que hay algo que cuestionar, dice me opongo. Y el juez en ese acto le dice a lugar o no a lugar, y se terminó la incidencia. Ahí se terminó. Aquí revocatoria, apelo, de la oposición, traslado por 5 días, líbrese cédula con copias,
contesta y es interminable, es interminable. Y en el medio de todo eso, ¿saben qué? Además de estar los profesionales que se ganan la vida, muchos de ellos dignamente, en el ejercicio de esta profesión, está la gente. Y a la gente se le va la vida en un proceso. Deja jirones de vida en un proceso. De modo tal que ese proceso tiene el deber, cuando digo esto lo digo por el legislador, por los jueces, por las partes, por los abogados, por todo el mundo, tiene el deber de llevar a buen puerto al justiciable. Y el buen puerto es resolver el problema. Como me dijo alguna vez alguien, con una Ferrari, un Torino viejo para el que los conocieron, o un Fitito tosiendo, pero el proceso nos tiene que llevar a la meta. Si el proceso no nos lleva a la meta, no sirve. Hay que reformularlo. O si el proceso tarda muchísimo tiempo, hay que reformularlo. Bueno, de eso se trata. La oralidad, ustedes deben entrenarse en la oralidad, porque se supone que la profesión se va a ejercer de esa manera. De modo que la modalidad no va a cambiar. Lo que no sabemos es si va a ser virtual o presencial. Aparentemente va a ser presencial. Pero una consulta, doctor. Todo va a depender de la situación sanitaria. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? Sí, yo. Buenas tardes. Tanto si es virtual o si es presencial, ¿se podrá hacer, aunque sea un cronograma, y asegurarnos de que todos vamos a entrar a rendir ese día? Porque, o que al final, no sé, van a ser en 2 días el parcial, pero la verdad es que me ha pasado en varias materias de pedirme el día del parcial y que por la cantidad de gente o lo que sea, se terminaba haciendo en 2 o 3 días, y la verdad que es complicado. Miren, yo les voy a decir que todos queremos terminar lo antes posible. Yo comprendo la mansadora, como llamábamos en algún tiempo, que significa estar esperando, esa espera interminable. Y además porque justamente a veces se superpone con otros exámenes. Pero esa situación no depende demasiado de nosotros. Depende del número de alumnos, de los que se presentan, de los que no se presentan, de los que piden dar antes por razones de trabajo, por razones de índole atendible, y que tenemos el deber de tomarles. Bueno, todo eso a veces conspira contra un orden preestablecido de los listados. Generalmente los listados se hacen el día anterior, o 1 o 2 días antes, porque hasta ese momento quienes tienen o creen tener alguna razón atendible para que les tomen en determinado horario, determinado día, hoy puedo, hoy en el trabajo no me dan permiso, y todo es así. Bueno, hay muchas situaciones atendibles que debemos contemplar, y eso, aunque les parezca mentira, además son 4 comisiones muy numerosas. El tema de la presencialidad también nos quita algún tipo de... Las dos modalidades nos quitan algún tipo de campo de maniobra, porque en la oralidad presencial está el tema de que solo pueden ingresar al aula determinado número de alumnos,
y en el caso de la virtualidad también dependemos de la tecnología. Me puedo conectar, no me puedo conectar, en fin. Hay imponderables que hay que resolver sobre la marcha. Y no es sencillo, a veces no es sencillo. Profesor, buenas ¿Sí? tardes. Buenas Los tardes. de la Comisión 4 que somos exceptuados por razones de salud, la mayoría, ¿nosotros vamos a tener que ir presenciales también? O nosotros cursamos virtuales, Miren, rendimos virtual. Miren, yo les comento, las comisiones virtuales son virtuales porque la facultad no tiene espacio físico disponible para tener más aulas en términos simultáneos y para darle cabida a determinado número de alumnos que supera el número de burbujas, por así decirlo, que son admisibles por protocolo. Pero que haya comisiones virtuales o donde se da clase virtual y comisiones mixtas, porque ninguna es absolutamente presencial, no va a obstar a que si se decide que la evaluación sea presencial, va a ser presencial. Ahora, eso no es óbice para que determinado grupo de riesgo no sea exceptuado. Seguramente esa situación se va a contemplar. Justamente, ahí, doctor, disculpe, con justamente respecto como a lo se que pregunta la contempla, compañera, sí, disculpe, con respecto a lo que decía la compañera, hay un mail que pusieron los chicos del centro, en donde uno, en el caso de no poder ir a rendir presencial. no se escucha, se cortó la última parte. Tengo entendido que, interpreto que lo que me quieren decir es que hubo un mail en donde los que no puedan dar presencial tienen que anotarse previamente o justificar o algo por el estilo. Sí, profe, era un pedido de excepción. Imagino que esa situación va a ser contemplada. Estamos a prácticamente un mes vista de esa situación. No sabemos lo que va a pasar la semana que viene, chicos. No que no lo sabemos por las autoridades o por la buena fe que tienen ustedes y la buena fe y el empeño que le ponemos nosotros. No sabemos lo que va a pasar porque hay situaciones que para nosotros son inmanejables. Mañana hay un problema, un agravamiento de la pandemia y el rector de la universidad o el Consejo Superior o el Ministerio de Educación dispone otra cosa muy diferente a lo que en este momento se ha implementado y se terminaron las especulaciones. Entonces, de acá a un mes vista, me parece, no les diría aventurado, pero sí no hay ninguna afirmación definitiva. Me parece que todas las situaciones van a ser contempladas, cualquiera sea la modalidad que se adopte. ¿Mm? Eso es lo que me parece, y por otra parte es lo que corresponde, tanto para sí, lo estoy leyendo en el mail, que hay que anotarse para las excepciones. Nosotros los docentes también tenemos algunos riesgos que evitar. Piensen que en mi caso yo les tendría que dar clase en el aula magna aproximadamente entre 150 y 200 alumnos para una clase plenaria, abarcadora de todas las comisiones, aún reconociendo que hay muchos que no pueden ir. Entonces, bueno, es ese tipo de situación que se está contemplando, por poner un ejemplo, y por eso estoy aquí y ustedes están ahí, bajo esta modalidad, ¿no es cierto? Así que me parece prematuro. Descuento que toda
situación atendible va a ser contemplada. Doctor, bueno, una pregunta. Sí, sí. Mirna, ¿cómo le va? Una pregunta, el horario del parcial, ya que van a ser los parciales aparentemente presenciales, ¿sería en horario de plenaria o no se sabe? No, normalmente los parciales comienzan a la mañana. Sean virtuales o sean presenciales, van a comenzar a la mañana. No sé si a las 9, a las 10, pero en ese tipo de horario, y se van a extender a lo largo de toda la jornada mientras se pueda. No sabemos si de manera presencial o de manera, pero siempre lo hacemos de esa manera. Claro, a eso apuntaba a veces se corta al mediodía. Miren, ayer estaba hablando con un colega de la Facultad de Derecho de la UBA, y las clases presenciales que tienen ellos son mucho más acotadas que las que tenemos nosotros, se dan para un reducidísimo número de alumnos, y cada materia tiene un día. Reales, por ejemplo, tiene un día. Por lo menos por cátedra. Allá no hay una sola cátedra. Pero es así. De modo que, bueno, hablando de cátedra y de la UBA, ahora recordé que el día 22, creo que es miércoles, a ver si tiene alguno de ustedes un almanaque ahí, pero, a ver, ya les voy a decir. Sí, es miércoles. Miércoles 22, no voy a poder darles la clase del miércoles, seguramente la vamos a pasar o al jueves, o al martes o al jueves, porque en esa semana, lunes, miércoles y viernes, los tengo comprometidos porque tengo que ser jurado del concurso de profesores de Reale de la UBA. Así que no voy a poder dar clase en este horario. Si pudiera hacerlo, aunque haya estado todo el día en el concurso, yo les voy a dar la clase. Pero si no puedo, la pasaré al jueves, o ya veré, porque el viernes tampoco puedo. Así que son 3 días de la semana. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Las unidades que quedaron para el parcial, entonces, sería de la 1 a la 8 más la 15. Exactamente, de la 1 a la 8 inclusive, más la 15. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la clase. Mire, la clase pasada, les voy a hacer una confesión, se me traspapeló el programa. A mí a veces me gusta hablarles con el programa en la mano, porque yo soy el primero en decirles estudien por el programa, y bueno, ese día no lo encontraba por ningún lado, y para colmo no me podía comunicar, así que no podía entrar al Zoom, así que no pude tener el programa a mano. De tal modo que lo hice sobre la base de las disposiciones del código y algunos antecedentes. Esto me llevó a dar una clase preocupado porque no tenía el programa a mano, para ir acompañándolos a ustedes. ¿Por qué les digo esto? Porque voy a tratar de darles un pequeñísimo pantallazo de lo que dije, sobre todo porque hay 2 o 3 aspectos que obvié. Y lo hice deliberadamente porque no me daba el tiempo, entonces preferí dejarlo para hoy. La unidad 2 habla de la adquisición de los derechos reales en general. Y allí habla de la clasificación, que la vimos. Los modos de adquisición, recordarán ustedes, son o se distinguen entre originarios y derivados. Los originarios son aquellos en donde el derecho real se adquiere por el propio hecho del autor de la adquisición o por efecto de la ley, o ambos. El caso más
emblemático es el de la adquisición de cosas muebles sin dueño o abandonadas por su dueño, que uno se hace propietario por el mero acto de la aprehensión y se apropia de la cosa porque es una aprehensión con ánimo de tomarla para sí. Es lo que ocurre con un caracol que encontramos en la orilla del mar cuando el agua se retira y decimos, qué belleza, qué colores, me lo llevo para mi casa para escuchar el ruido del mar. En otras ocasiones, los modos de adquisición son derivados. ¿Qué quiere decir que son derivados? Son derivados porque allí hay una transmisión. Es decir, que hay una persona que es el que transmite un derecho y hay otra persona que adquiere. ¿Qué es lo que adquiere esa persona? Adquiere el derecho que se le transmite. Ese derecho que se transmite no es ni más ni menos que el derecho que tenía el transmitente, en toda su extensión. ¿Por qué? Porque hay una regla que ustedes conocen, alguna vez la habrán sentido mencionar, que viene del derecho romano, que es que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso que el que tenía, y recíprocamente nadie puede adquirir de otro un derecho mejor ni más extenso que el que tenía el transmitente. Esa regla estaba consagrada en el artículo 3270 del Código de Vélez-Sarsfield y está ahora consagrada en el artículo 399 de este código, que dice: nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Esa es la llamada regla del nemo plus iuris. ¿Para qué está puesta esa regla? Ni más ni menos que para afirmar el derecho del verdadero propietario. ¿Por qué? Porque mediante esa regla se impide que alguien pueda adquirir un derecho de alguien que no era el propietario. Si no era el propietario, mal me puede transmitir un derecho que no tenía. En ese caso, como vemos, la adquisición es derivada. Mi derecho lo adquiero en virtud de una transmisión, y ese acto de transmisión hace que el derecho del transmitente derive en el patrimonio, vaya a parar, hablando en criollo, al patrimonio del adquirente. ¿Por qué les digo que a mí me gusta dar clase para que ustedes aprendan a pensar? De modo que muchas veces me van a escuchar preguntar por qué, y contestar o intentar hacerlo, y contestar a ese por qué. Porque esa es la manera de estudiar y de aprender. No es repitiendo la ley, ni un apunte, ni un manual escrito tipo telegrama. No sirve. ¿Por qué les parece que esa regla de pura lógica, porque si ustedes se ponen a pensar, es de pura lógica, ya desde el derecho romano se intentaba afirmar el derecho del propietario? Porque en la puja por la propiedad de la cosa entre el verdadero propietario y el poseedor de buena fe de esa misma cosa, en esa puja, en principio, el legislador elige al verdadero propietario y afirma su derecho. Como la ley impide que por más buena fe que tenga el poseedor, en principio no tiene
preponderancia esta situación respecto del verus dominus, del propietario verdadero, la ley lo afirma en ese sentido. Impide que, por más que haya habido una transmisión por parte de alguien que no era el propietario y que derivó en una posesión de buena fe a favor de un tercero, ese tercero, poseedor ahora de buena fe, no puede hacer valer esa posición jurídica frente a quien era el verdadero propietario, que nunca transmitió lo que era de él. Ese es el esquema que nos llegó. Desde el derecho romano, el Código de Vélez-Sarsfield, voy a soslayar toda referencia a la legislación intermedia, nos interesa el Código de Vélez-Sarsfield y ahora el Código que nos rige. Si entendemos esta situación, nos vamos a dar cuenta cuál es la significación, la importancia que tiene una adquisición derivada. En síntesis, la adquisición derivada me lleva a afirmar que mi derecho no es otro que el derecho que tenía mi antecesor que me transmitió la cosa. De modo tal que si ese derecho tenía imperfecciones o tenía vicios en su título o lo que fuere, así como estaba, así me llega. No puede ser ni mejor ni más extenso de lo que era en cabeza de mi autor. Esto es lo que plasma en la importancia que tiene la adquisición derivada. El derecho actual se apoya en el derecho del antecesor. Bien, si entendimos eso, ahora repasemos que en nuestro sistema, en virtud de este principio y de otros aspectos significativos que nos llegaron a nosotros desde el derecho romano hasta aquí, el derecho real se adquiere en virtud de un título y de un modo. Sabemos que la palabra título tenía dos acepciones: sustancial, el acto jurídico generador, la causa de la transmisión, ahí está la causa de la transmisión, y en sentido formal, el instrumento portante de ese acto, compraventa inmobiliaria plasmada en un instrumento que es la escritura pública. Ahí vemos los dos aspectos de la palabra título, en ese ejemplo. Yo les comenté en la clase pasada, esto es como un bocadillo, para recordar que en el derecho romano había una discusión entre si el modo, que todavía no vimos ahora, pero sí lo vimos en la clase pasada, que no era otro que la tradición, es decir, la entrega material y efectiva de la cosa, si esa tradición, si ese modo, debía necesariamente apoyarse en una justa causa, en una causa lícita justa, o si, por el contrario, esa entrega se bastaba a sí misma, tenía autonomía y la abstracción suficiente como para desprenderse de cualquier causa antecedente. El esquema mental, por así decirlo, la estructura lógica de este esquema no es otro que el pensamiento aristotélico, el pensamiento escolástico. ¿Y cuál era ese? No sé si alguno de ustedes estudió filosofía o si pudieron leer algo en alguna materia, pero de este pensamiento surge el concepto de causa, y en ese pensamiento aristotélico estaba la causa remota y la causa próxima, o mejor dicho, la causa mediata, que es la remota,
¿Cuál es? La compraventa pasada en escritura pública, esa es la causa. Y la causa próxima o inmediata, la que genera finalmente la adquisición, no es otro que el modo. Es decir, no es otra que el modo, no es otra que la tradición. Con la tradición adquirimos el derecho real. Ahí está la causa inmediata. Nuestro sistema es un sistema causal. Hay una causa que tiñe esa entrega. No es lo mismo la entrega que le hace el vendedor a su comprador para investirlo del derecho de propiedad, el dominio propio del contrato de compraventa, que la entrega que le hace el locador a su locatario, a quien solo le transmite un derecho personal en una simple concesión de uso y goce. Como verán, la causa antecedente, la causa mediata, el contrato antecedente, es lo que le da sentido, finalidad a la tradición, al modo, a la causa inmediata. En este esquema vimos cómo se desarrolla la adquisición derivada. Título suficiente en sentido sustancial y formal, modo suficiente, que era la entrega material y efectiva de la cosa, con algún tipo de excepciones, como vimos, la traditio brevi manu, el constituto posesorio, lo que los romanos llamaban tradición simbólica, cuando le entregan las llaves, la traditio longa manu, cuando se señalaba el fundo que se transmitía desde una torre o una colina sin necesidad de pisarlo, de entrar a ese fundo. Bueno, en general la entrega era material y efectiva, importaba el desplazamiento de la cosa, en sentido figurado, porque un inmueble no se puede desplazar, en todo caso quienes se desplazan son las partes y van al inmueble, pero en general el desplazamiento de la cosa, de la esfera de poder del tradens, del transmitente, para ingresar en la esfera de poder del adquirente, que queda investido de ese poder que tenía el anterior. Bueno, esta transmisión así operada configura finalmente la constitución, la adquisición del derecho real por actos entre vivos, es decir, la adquisición derivada de la que hablamos en la clase pasada. También vimos que a los efectos de su eficacia, su oponibilidad respecto de terceros, esta transmisión o esta adquisición tenía que tener publicidad suficiente, sea posesoria, nacida a partir de la tradición, sea registral, obviamente con la inscripción del título en los registros de la jurisdicción que corresponda, el registro inmobiliario, ¿no es cierto? Este es básicamente el esquema que vimos en la clase pasada, con algunos otros detalles que no vamos a repetir, pero que si ustedes me quieren preguntar, no hay ningún problema. La idea es que en este esquema hay otros sistemas. Sistemas que calaron a veces en nuestra doctrina, a veces en proyectos de ley, que no dejan de ser materia de cita y de conocimiento, porque el conocer un esquema comparado, bueno, de alguna manera nos sirve para
conocer o ahondar en el conocimiento del nuestro. El programa les pide el sistema alemán de enajenación, después de hablar de la causa del derecho real, habla de derecho comparado, el sistema alemán. Primero voy a hablar del sistema alemán y después me voy a referir a otros derechos básicos, básicamente, no ahondar demasiado, pero en el sistema alemán me voy a detener porque no siempre está tratado claramente en algunos tratados o manuales, y bueno, prefiero darles un esquema básico del mismo. Cuando intentamos o se intenta conocer el ABC de este sistema alemán de enajenación, que nace de los libros prusianos, del derecho prusiano. Prusia es una región de Alemania. Allí el sistema es bastante diferente, aunque también tiene raíces romanas. ¿Cuáles son esas raíces? En primer lugar, el sistema alemán conjuga raíces romanas con algunas instituciones del derecho germano primitivo. Pero en lo que aquí interesa, me voy a referir a un aspecto de aquellas raíces romanas que ustedes vieron en la clase pasada y que acabo de repetir, al menos en un pequeño esbozo, hace unos minutos. Yo les dije en otro momento que había una discusión acerca de si la tradición debía apoyarse en una justa causa antecedente, posición de Ulpiano, Ulpiano también, y de Paulo, o si, como decía Gallo, la tradición se bastaba a sí misma, poco importaba si la misma tenía o reconocía una causa antecedente, una justa causa, y si en todo caso esa causa era válida, había existido o no. O sea, que había dos posturas. La que propugnaba la autonomía de la tradición, como que se bastaba a sí mismo y que prescindía de una causa antecedente, o sea, era autónoma, pero también era abstracta, porque no estaba teñida por ningún acto anterior, por el color que le daba un acto anterior, y la otra postura que decía que sí, que necesariamente debía reconocer una justa causa, que es en definitiva el título suficiente del que habla nuestra legislación. Por otra parte, recordamos que había en una evolución, el derecho romano clásico nos hablaba de la tradición material y efectiva, que requería un verdadero desplazamiento de la cosa de la esfera de poder del tradens a la de la sapiens, para ingresar en su patrimonio, y un proceso que se ha reconocido con el nombre de periodo posclásico de espiritualización de la tradición, en donde la tradición comienza a reconocer, la tradición material comienza a reconocer un determinado número de excepciones para que ya en una evolución posterior hasta se admitiera la denominada traditio cartae, que era, sobre todo por el derecho romano de Oriente, occidental, por la influencia del derecho griego, etc.,
que se entendía cumplida la tradición con la entrega del título, de la carta, del papel. Te entrego mi título y con él te estoy entregando el inmueble respectivo. No es necesario que te deje el inmueble, que vayamos juntos al inmueble, es decir, no se requería la materialidad más allá de la simple entrega del instrumento. Es decir, que en una suerte de evolución, si se quiere, si nos aferramos a estos dos aspectos que son los opuestos a los que nuestro esquema abraza, que es la tradición material y efectiva y la tradición causada, es decir, basada en un título o en una causa antecedente, las antípodas de ese esquema serían una tradición sin causa, o sea, abstracta, que se basta a sí misma, y también una tradición que lejos de haber, o lejos de reconocer un acto material para cumplimentarla, se basta con un mero acto formal, a veces con una simple entrega de un instrumento. Ese es el esquema que abraza el derecho alemán. Dicen que los pueblos germanos que invadieron el Imperio Romano de Occidente, se dice que el derecho de los vencidos venció a los vencedores, porque estos pueblos germanos en gran parte adoptaron el derecho romano. Y sus expresiones fueron, por ejemplo, la lex romana visigotorum, en los visigodos, la lex romana burgundiorum, en los burgundios, el breviario de Alarico, etc. Es decir, todas leyes romano-bárbaras que no son otra cosa que la expresión de esa incorporación del derecho romano por parte de los pueblos germanos. Cuando analizamos el sistema alemán, obviamente que no estamos ignorando que dos personas, los reconocidos históricamente Franz y Fritz, puedan celebrar una compraventa. Claro está que pueden celebrar una compraventa que tenga por objeto la transmisión de un inmueble, la transmisión del dominio de un inmueble. Y hasta allí no hay ningún tipo de diferencia, o prácticamente ninguna, con nuestro derecho. Pero claro está que eso tiene lugar solo en un ámbito que es el ámbito contractual. Y el ámbito contractual se circunscribe a las partes, a Franz y Fritz, y a una relación personal, relativa, es decir, circunscripta a las partes, a dos personas y eventualmente a sus sucesores a quienes se transmitiese. Pero resulta que el derecho real es un derecho absoluto, es decir, un derecho que interesa a la sociedad toda, a los terceros, y bueno, tiene eficacia absoluta, es oponible erga omnes. ¿Cómo hacen Franz y Fritz para que ese contrato que tenía por objeto la compraventa de un inmueble y la transmisión del dominio se proyecte al ámbito de los derechos reales? Bueno, ellos echan mano de un acto abstracto de enajenación, el Auflassung. Por medio de ese acto abstracto, acuerdan transmitir
el dominio. A eso ha quedado reducida la tradición, a un acuerdo, y ese acuerdo no solo es formal, porque es un simple contrato, sino que también se desprende de la causa antecedente, es decir, es abstracto, no está ligado, como en nuestro caso, con el título suficiente al contrato antecedente. No, es abstracto, adopta las banderas de Gallo, se basta a sí mismo. Entonces, ese acuerdo para transmitir, que es abstracto porque prescinde de la causa, prescinde del contrato, es el que da origen a la transmisión. Transmisión que no se concreta allí, sino que se concreta cuando esa voluntad de ambas partes ingresa en el registro. Es decir, allí la inscripción tiene carácter constitutivo, como cuando aquí en la Argentina compramos un automotor. El boleto de compraventa, por ejemplo, que celebran Cacho y Toto en la Argentina, o Juan y José, no difiere demasiado del que celebran Franz y Fritz. Pero el derecho de dominio, en este caso del automotor, no estoy hablando del sistema alemán que es un inmueble, sino que estoy poniendo un simple ejemplo, el derecho de dominio no nace en cabeza del adquirente, sino a partir de la inscripción. Bueno, en el derecho germano sucede lo mismo. Es decir, el dominio no nace sino a partir de que se inscribe el derecho en el registro de la propiedad. Es decir, en el libro alemán, en el libro de registro. En ese caso, la inscripción es constitutiva. Si ustedes pudieran hacer un esquema en alguna hoja de papel, verían que el sistema alemán tiene como 3 hitos. El primero es el contrato, que celebran las partes y cuyos efectos comienzan y terminan en esa relación de derecho personal. Desprendido de todo vínculo con ese contrato está el acuerdo para inscribir, el acuerdo para transmitir la propiedad, el Auflassung o acto abstracto de enajenación. Ese es el segundo paso. Y el tercero, donde finalmente se concreta la adquisición del dominio, allí eso tiene lugar con la inscripción del derecho en el registro de la propiedad, en el libro respectivo. Allí nace el derecho real. 2 peculiaridades de este sistema. ¿Para qué está puesto el acto abstracto? Está puesto en beneficio del adquirente, porque como el derecho real se adquiere con prescindencia de aquel contrato que celebraron las partes, si ese contrato adolece de algún vicio, ese vicio no le llega al adquirente porque su derecho nace en virtud de ese acuerdo abstracto de enajenación que se desprende por su propia naturaleza de toda causa antecedente. De modo que el derecho, en principio,
ingresa al registro y se convierte en real con la inscripción, prescindiendo de toda causa y limpio de cualquier vicio o defecto. A esto hay que agregarle un gran principio que consagra el derecho alemán, que es el principio de la fe pública registral. La fe pública registral no es otra cosa que la presunción de exactitud, es un término aritmético propio del derecho alemán, la presunción de exactitud y plenitud de las constancias del registro. El registro se presume exacto y pleno en sus constancias. Quiero decirles que ese registro es llevado por jueces, es judicial, no es un registro administrativo como el que tenemos en la Argentina. Esa fe pública registral implica que los terceros pueden confiar válidamente en las constancias del registro que se presumen la verdad jurídica. Es decir, las constancias del registro expresan en su apariencia la verdad jurídica. Allí nace el derecho y allí se lo puede ir a buscar, en todas sus dimensiones. Ahora hagan el mismo esquema o la misma secuela, pero en un paralelo, el esquema nuestro, de la legislación argentina. El primer hito es el contrato. Título suficiente desde el punto de vista sustancial, porque debe tener idoneidad, finalidad traslativa de un derecho real, el más paradigmático, el dominio, por ejemplo, una compraventa, y título suficiente en sentido formal, en el caso de los inmuebles, la escritura pública. Un lazo que comunica ese título suficiente con el modo suficiente, que es la tradición. El modo suficiente es material, es decir, importa la entrega material y efectiva de la cosa, que tiene lugar extracartularmente y extrarregistralmente, porque opera en el ámbito de los hechos. La entrega es una entrega fáctica, material, que exige un verdadero desplazamiento de la cosa, del poder del tradens al poder de la sapiens, que queda investido, de hecho, del poder de su antecesor, y que permite que con esa entrega nazca el poder fáctico en cabeza, no solo jurídico, sino fáctico en cabeza del adquirente, que se materializa en la posesión. Ese es el segundo eslabón. Y otro vaso comunicante hacia el registro, hacia la inscripción. Pero ¿qué es lo que se inscribe en el registro? ¿La tradición, que tiene lugar fuera de todo ámbito registral e instrumental? No. Lo que se inscribe es el título, el instrumento, el título en sentido formal. Eso es lo que ingresa al registro. Y eso es lo que califica o controla el registrador, el título en sus formas extrínsecas. Y lo inscribe al solo efecto de su oponibilidad, su eficacia respecto de terceros. ¿Qué terceros? Terceros interesados de buena fe. ¿Quiénes eran los terceros interesados de buena fe? Los terceros interesados son aquellos que tienen un interés jurídico
en el bien, en la cosa que se transmitió y que es objeto de ese título que se inscribió. Y la buena fe consiste en, como habíamos visto, no haber conocido o podido conocer algún vicio en el título. No pueden prevalerse de la falta de inscripción, según habíamos visto en la clase pasada, aquellos que participaron en el acto, como las partes, el escribano, los testigos, y aquellos otros que tienen un conocimiento indirecto de la transmisión, sea porque conocen la existencia del título, y también habíamos visto esa falencia del legislador cuando conocen el modo, cuando conocen que la cosa pasó de manos, aunque todavía no exprese una posesión pública, pacífica, continua, ininterrumpida en cabeza del adquirente. Pero hubo entrega. El muchacho de la inmobiliaria que le entrega las llaves que estaban ahí al pintor designado por el comprador para que pinte la cosa. Entonces, bueno, algo pasó, que el comprador ya tiene la posesión y ahora el pintor me viene a pedir por encargo de las partes y del propio martillero las llaves que estaban acá colgaditas en el tablero de la inmobiliaria. Bueno, ¿hay en nuestro sistema un principio de fe pública registral? No. Muy por el contrario, el artículo 4 de la ley 17.801 dice que la inscripción no convalida los vicios ni subsana los defectos del título. Es decir, que si el título adolece de algún vicio, por más inscripto que esté, esa inscripción no mejora la condición del título, que continúa siendo atacable. Es decir, que en nuestro registro no está expresada la verdad jurídica. La verdad jurídica puede ser otra bien distinta. Es más, la realidad posesoria, fáctica, puede ser muy distinta a la realidad jurídica, a la realidad registral, o a la apariencia de lo que el registro publicita, que pone de manifiesto lo que consta en un título, pero a lo mejor la cosa está poseída por otra persona, no por el adquirente. Se vendió una cosa que estaba en manos de un tercero, y bueno, ahí está el problema. Vaya a saber qué sucede cuando no coinciden la realidad posesoria y cuando la realidad registral es otra bien diferente. Bueno, recordarán ustedes que cuando hay una colisión, por así decirlo, entre lo que expresa la realidad posesoria y la registral, triunfa la que es primera en el tiempo, mejor en el derecho. Es decir, prior in temporis, potior in iure. Primero en el tiempo, mejor en el derecho, siempre que fuere de buena fe. Y otra vez, ¿en qué consiste la buena fe? En no haber conocido o podido conocer que la realidad extrarregistral o extraposesoria era otra. Ese es el paralelo entre dos sistemas bien distintos, uno con inscripción constitutiva, el otro con una inscripción meramente declarativa, entre lo que es nuestro sistema y lo que es un sistema como el alemán. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no hemos adoptado un sistema tan imperfecto? Bueno, no sé si es tan imperfecto. Algunos propician un sistema constitutivo semejante al del derecho alemán. De hecho, hubo una suerte de amague, por hablar en criollo, entre aquellos redactores del código vigente que propiciaban una inscripción constitutiva, pero luego, por obra de algunas discusiones, de algunos congresos, alguna presión
de la doctrina, etcétera, etcétera, bueno, se adoptó finalmente un sistema semejante al que ya regía en tiempo de vigencia del Código de Vélez Arfield. Yo les hablé de las mercedes reales, me parece que no, ¿no? Bueno. No, profe. Bueno. No, profe, no lo vimos. ¿Por qué les parece que en nuestro sistema un esquema como el alemán sería inconveniente? Probablemente. No. A ver, no lo descarto para el futuro, pero vamos a la actualidad de la Argentina. En un congreso de derecho civil, las jornadas sanjuaninas de derecho civil, si no recuerdo mal, fueron en el año 89, se discutía justamente este tema de los títulos imperfectos de dominio. Y, es decir, aquellos que adolecen de vicios, defectos, cómo sanearlos. Entonces había una postura que justamente propiciaba la registración. Y la registración de todo. Pero claro, nosotros no tenemos un país como Alemania, ni una tradición como la Alemania en los registros, ni un país de las dimensiones que tiene la Argentina respecto de lo que es Alemania. Entonces, en el medio de esa discusión, hubo alguien en el fondo que dijo, bueno, no nos olvidemos de las mercedes reales. ¿Qué eran las mercedes reales? Las mercedes reales también tienen que ver con nuestra historia. Y a veces acudir a la historia no nos, lejos de ser una nota de simple erudición o anecdótica, nos ayuda a entender algunas cosas, el porqué de algunas cosas. Nosotros somos un país que fue primero conquistado y después se independizó. Pero primero fuimos un país conquistado por España y luego colonizado también por España. Y claro, cuando se descubrió América, España lo tomó tan por sorpresa. España estaba o acababa o estaba por terminar su reconquista después de 7 siglos de invadida por los moros. Y claro, frente a eso trasladó mucha legislación y muchas instituciones que eran propias a la legislación de Indias. Fue por eso que nos regimos mucho tiempo por las partidas de Alfonso el Sabio, luego las leyes de Toro y completadas por la nueva recopilación española y la novísima, y así sucesivamente, que fueron avanzando, ayornando aquellas instituciones jurídicas que en su tiempo estuvieron en los fueros y en el derecho civil. ¿Qué pasaba en aquel tiempo en la península cuando estaban invadidos por los moros? Bueno, los reyes convocaban a algunos veteranos de guerra, algunos hombres de buena voluntad, que reclutaban a veces soldados o personas con ánimo de querer recuperar la tierra propia, invadida, y bueno, allí se dirigía. Entonces, celebraban contratos con las coronas, que se denominaban las capitulaciones. Si ustedes estudiaron
Derecho de Indias o cuando estudiaron historia americana, recordarán lo que eran las capitulaciones. Las capitulaciones eran verdaderos contratos que la corona celebraba con esta gente, en donde de las tierras que recuperaban, bueno, se los nombraba, se les otorgaban títulos y alguna especie de botín, ¿no es cierto?, que compartían con la corona. De allí los títulos de adelantado, capitán general, gobernador. Adelantado, ¿cuál era el significado del adelantado? Que adelantaban la línea de frontera, recuperaban tierras y adelantaban el poder de la corona por sobre el poder del invasor, recuperaban tierras invadidas, y allí el título de adelantado. Entonces, bueno, esto se trasladó a América. Colón fue adelantado, Pedro de Mendoza fue adelantado. ¿Y qué tiene que ver eso con el registro de la propiedad inmueble? O con las mercedes reales. Bueno, estos títulos y estas concesiones, a veces patrimoniales, eran contratos, pero dependían de la buena voluntad de los reyes, de su merced, ¿cierto? Eran una concesión. De allí el nombre de mercedes reales. Bueno, cuando todo esto pasó y pretendíamos o éramos un país independiente o un conjunto de provincias que querían ser independientes, por lo menos de manera declamada, pero todavía no nos poníamos de acuerdo, y todas estas regiones estaban en manos de distintos jefes o caudillos. Bueno, ahí estaba el caudillo de la provincia tal o cual que quería tener preponderancia y poder sobre el caudillo que lo acechaba, que era el de la región lindera, y lo acechaba y era un peligro. Entonces llamaba a su lugarteniente y le decía: si me traes la cabeza de mi enemigo, yo te voy a compensar. Y Zoilo, que era el lugarteniente, estoy inventando, organizaba una partida, iba en busca del caudillo enemigo, le daba muerte, le cortaba la cabeza en aquel tiempo y se la traía a su patrón. Y la ponían en un palo clavada en la plaza para que todo el mundo viera y temiera y no tuviera la osadía de disputarle el poder al patrón, al caudillo. Entonces el caudillo lo volvía a llamar a Zoilo y le decía: muy bien, Zoilo, del arroyo al monte es todo tuyo. Andá y ocupalo. Es todo tuyo. Era una merced. Y esa merced se cumplió. Zoilo fue y ocupó esas tierras, y eso fue pasando de generación en generación, hasta convertirse en el título más inatacable de todos, que es el que está basado en lo que los españoles denominan la posesión inmemorial. La posesión inmemorial es la que se extiende más allá de la memoria de los hombres. Era de 100 años en sus comienzos, 3 grandes generaciones, ahora las generaciones son cada 10 o 15, pero la memoria de los hombres no llegaba a ese tiempo. Después las leyes de Toro lo redujeron a 40, ese plazo, pero la posesión inmemorial era una posesión inatacable. Muchas de las tierras de nuestro territorio
todavía hoy, tienen su origen en esas mercedes reales que ya no eran reales, eran mercedes de los propios caudillos, sin título escrito. ¿Y qué vamos a registrar ahí? ¿Qué podemos registrar ahí? Entonces, cuando alguien pretende registrar, se encuentra con una posesión de muchos años inatacable. Posesión que convive con un sistema de títulos. Y hasta que todo eso no se regularice, la publicidad posesoria va a ir en paralelo con la publicidad registral. Y probablemente, como decía Vélez Sarsfield, llegará el momento en que se adopte para todo la publicidad registral de manera exclusiva y probablemente también tenga un carácter constitutivo. Pero mientras tanto, estamos aquí y hoy. ¿Se imaginan si nuestro derecho de dominio sobre la casa que tenemos o que tienen nuestros padres, o los padres de ustedes, que adquirieron con todo su sacrificio, dependiera de lo que consta en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, que abarca toda la provincia y que es administrativo? ¿Se imaginan si eso fuera la verdad jurídica y no dependiera más que de esas constancias? Ahí tendríamos un problema más grave, creo yo. Bueno, eso o de eso estamos intentando explicar. Ese es el sistema que tenemos y eso es lo que estamos tratando de explicar. Me interesaba que ustedes supieran esto porque es un contenido importante del programa y es un paralelo que nos permite conocer no ya el sistema alemán, sino conocer más y entender el porqué de nuestro propio sistema. Como les decía, la inscripción, que solo inscribe títulos, a diferencia de lo que ocurre con un sistema como el alemán, que inscribe derechos reales, porque el derecho nace allí con la inscripción, nuestro sistema solo inscribe documentos, títulos. De allí que esa inscripción no pueda convalidar los vicios ni subsanar los defectos que el título inscripto tenía. ¿Entendieron esto? Hay otros sistemas que se mezclan. Por ejemplo, el sistema español es también un sistema declarativo como el nuestro, pero tiene fe pública registral. El registro se presume exacto o pleno. Las constancias del registro pueden ser invocadas por los terceros e ir a buscar allí la buena fe. Nosotros la buena fe la tenemos que buscar entre el título suficiente y el modo suficiente y el no haber conocido o podido conocer los defectos que hubiera podido tener no solo ese título, sino también el del antecesor, del que proviene nuestro derecho en una transmisión derivada. ¿Hay algo que me quieran preguntar por ahora o seguimos? Profesor, yo tengo unas cuantas dudas, pero una sobre todo, acerca de, cuando usted mencionó que sería un riesgo para nosotros tener un registro constitutivo, no llego a entender por qué. ¿Cuál sería el riesgo? No lo puedo comprender. El riesgo que tenemos es que, primero, que debería existir un gran relevamiento de todas las tierras, que lo hay a partir de
creemos que lo hay a partir de la Ley Nacional de Catastro y sus modificaciones sucesivas, pero nadie puede ignorar que a veces la realidad posesoria es muy diferente a la realidad registral. A veces nos encontramos con que el poseedor no es el propietario, hay tierras ocupadas, por ejemplo. Entonces, en esos casos, la ley debe propiciar que esa realidad se refleje de la manera más diáfana posible. Miren, me voy a meter en un tema un poco más complicado, pero ya que vienen las preguntas, atájense los penales. En el derecho patrimonial hay un gran principio que es el de la apariencia. La protección de la propiedad se basa en la protección de la apariencia. La apariencia es lo que consta en los títulos, apariencia es lo que se desprende de la posesión. En el primero hay una apariencia formal, en el segundo una apariencia fáctica. Los dos aspectos exteriorizan aparentemente una realidad. Cuando la realidad coincide, como decía Alf, no hay problema. Ahora, cuando la realidad no coincide, la realidad jurídica está, por así decirlo, quebrada en dos apariencias diferentes, el legislador debe buscar mecanismos para reunir esas apariencias disociadas. Bueno, a veces la verdad jurídica no es la más fácil de encontrar. Y como decía un gran tratadista de derecho registral español, don Alfonso de Cosío y Corral, a veces cuando no encontramos la realidad, la verdad jurídica, la verdad absoluta, y bueno, tendremos que buscar una solución superadora entre las dos apariencias disociadas con otra apariencia superadora. Y eso es lo que busca el prior in temporis potior in iure, como mecanismo para tratar de encontrar entre esas dos situaciones disociadas a la verdad. ¿Con quién me quedo? ¿Con cuál me quedo? Bueno, son distintos sistemas. Lo que en realidad el derecho debe propiciar es a no negar la realidad. Cuando el derecho niega la realidad, cuando el derecho está divorciado de la realidad, pierde su condición de derecho. Ya que hablé de divorciado, les voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con los bienes, o por lo menos en principio no tiene nada que ver con los bienes. En sistemas anteriores, el divorcio estaba vedado. No era posible que quienes habían contraído matrimonio pudieran divorciarse. Es decir, que permanecían unidos hasta que la muerte los separe. El otro día vi un reportaje, no solo en la Argentina, el otro día vi un viejo reportaje que le hacía un periodista español a Sofía Loren. Y Sofía Loren, que durante muchos años fue soltera, finalmente terminó casada con Carlo Ponti, su marido,
quien no se podía divorciar de su mujer, primer matrimonio, porque la ley italiana se lo prohibía, hasta que la propia mujer de Carlo Ponti le dijo, vayan y vivan en Francia y divórciense, que se divorcie en Francia para poder contraer nupcias válidas en Francia. Eso en nuestro derecho serían matrimonios en fraude a la ley argentina. Hasta que finalmente, por un fallo de la Corte y la ley, el divorcio vincular fue consagrado, porque en un tiempo anterior, por la ley 2393, modificada, un artículo 67 bis, permitía un divorcio, pero ese divorcio era no vincular, es decir, no rompía el vínculo matrimonial y por lo tanto, quien aún divorciado por sentencia firme, no podía volver a contraer nupcias válidas. Y ese sistema fue, discúlpenme la redundancia, sistemáticamente evadido por personas que se habían separado de su pareja de primer matrimonio y convivían con una nueva pareja, muchos de los cuales se casaban vía México, vía Paraguay, todos matrimonios en fraude a la ley argentina porque eran considerados inválidos aquí. El derecho le daba la espalda a la capacidad amatoria de las personas, a la posibilidad de reconocer que el amor se terminó o que nunca existió y me voy a separar de esta persona porque ya no existe más amor, pero ahora estoy enamorado de otra con la que quiero vivir y fundar una familia. Y durante mucho tiempo el derecho le dio la espalda a esa realidad. ¿Qué pasó? Que se vio desbordado y finalmente la tuvo que reconocer. Bueno, en todos los órdenes, esto es un botón de muestra, en todos los órdenes, cuando el derecho le da la espalda a la realidad, la tiene que reconocer por algún lado. Profesor, en nuestro sistema, sí. Una pregunta igualmente. Teniendo en cuenta la seguridad jurídica en materia de lo que es la propiedad y lo que significa justamente para una persona o para una familia, y el hecho de que esa fe pública registral brinde esa seguridad, ¿podría también la legislación para ordenar todo esto, digo, el sistema actual, disponer que en la medida en que determinados títulos no tengan ninguna cuestión o ningún vicio, o que esté demostrado realmente que esa propiedad, no sé, me sale decir está limpia, pero no tiene ningún conflicto de intereses, vaya registrándose con a lo mejor con el sistema mixto que tiene España, que así me parece. Es posible, en otros sistemas ya los van a estudiar, estaba el sistema Torrens, por ejemplo, de Australia, y tantos otros. Miren, el sistema alemán constitutivo también ha sido objeto de muchísimas críticas, incluso por autores alemanes, que dicen que contrarían, por así decirlo, el derecho vivo, la realidad. Profe, ¿puedo hacer una consulta? No tengo una opinión, les voy a ser sincero, no tengo una opinión definitiva, formada. Creo que en este momento tenemos el mejor sistema posible, dada nuestra realidad y nuestra actualidad. Lo cual no importa descartar que esto pueda modificarse en otro momento. El derecho no se puede anquilosar, tiene que ir evolucionando de la misma manera que evoluciona o que tendría que evolucionar la persona, que tendrían que ir evolucionando las sociedades.
también hay otra cuestión que ustedes tienen que ver, que es que en otros lugares, por ejemplo en Alemania, los registros son judiciales. El libro alemán lo lleva. Profe, eso le quería consultar. Perdón, antes de que avance para no perder el hilo después. Puede ser que por esto que explicó del principio de las mercedes reales, que los contratos, las capitulaciones eran contratos entre la nobleza y las personas que invadían territorios, pero no dejaban de tener un contrato, un título. Cuando pasa a la Argentina, ya se pierde ese título y pasa a ser solamente la posesión que se le daba, ¿verdad? Y causa, el efecto de eso sería que nosotros no tengamos el principio de fe pública registral. A veces las capitulaciones y las mercedes reales, no solamente en la Argentina, o lo que fueron su continuidad, porque en tiempos de la anarquía, en la llamada periodo llamado de anarquía, en donde había una disputa entre caudillos, regiones, etc. A esa época lo que sucedía en esa época no puede ser calificado como merced real, como mercedes reales, sino que eran una praxis similar, semejante. Claro, por eso mi pregunta es... Pero en esos casos, muchísimas veces, no había títulos, o los títulos se perdieron. Entonces, al no quedar registrados, se perdieron, o al no haber, a veces el caudillo no sabía ni escribir. Y Zoilo tampoco. Lo que trato de decirles es que no solamente la ley debe... Me encanta que podamos debatir este tema, porque esto muestra que ustedes entendieron algo y se interesan por ello, ¿no es cierto? A veces una cosa es lo que queremos o lo que pretendemos, y otra cosa es lo que se puede. Tendríamos que tener una suerte de modificación en nuestros registros. Por ejemplo, en España no hay un registro por región. Las regiones son, las zonas registrales son zonas de una ciudad, pero hay dentro de una ciudad hay distintos registradores y distintos registros que abarcan regiones, así como hay acá en la propiedad automotor el registro número 1, el 2, el 5, el 11. Bueno, allí para ser registrador uno tiene que ser un catedrático, una persona reconocida. Aquí hasta no hace mucho tiempo los registros de automotores eran llevados por amigos de la política y no por profesionales del derecho, lo cual no quiere decir que algún profesional del derecho también no sea amigo de la política, pero esa es otra cuestión, ¿no es cierto? Tendría que modificarse el sistema registral de todas las provincias. Hoy es un sistema administrativo que está regulado en cada provincia de una manera diferente, adaptándose a una ley como es la 17.801, que es la ley nacional de la registración inmobiliaria, pero después los registros son instrumentados en cada provincia de una manera diferente, porque esas son facultades administrativas que las provincias que son anteriores a la nación no le delegaron, sino que las conservan. Por lo tanto, son los llamados poderes no delegados. Entonces tendría que haber un consenso muy grande entre todas las provincias y la nación, o una búsqueda de alguna solución tendiente a propiciar que en todas las provincias esta situación pueda ser mejorada de manera armónica y para bien. Y lograr eso en la Argentina no es sencillo.
no quiero hablar de política, pero, a ver, no veo que estas cuestiones estén en la agenda de muchos legisladores o políticos. Sin referencia a ninguna cuestión partidaria, ni política, ni nada por el estilo. Simplemente como un observador, como alguien que quisiera que nuestro derecho mejorara, nuestro derecho civil, nuestro derecho procesal, nuestro derecho penal, mejorara. Bueno, esa es una expresión de deseos, pero las expresiones de deseos luego tienen que materializarse en una dirección concreta. Bueno, ojalá esto se concretice en un futuro no lejano, para bien, y bueno, que eso signifique darle mayor seguridad jurídica tanto a los titulares de derechos reales como también a quienes contratan la famosa seguridad dinámica, ¿no? Tenemos la seguridad estática, la de los titulares de los derechos, y la seguridad dinámica, que es la seguridad de los negocios, la de la dinámica contractual, digamos. Bueno, un buen sistema Profesor, tutela todo eso. ¿Sí? ¿De dónde recomienda leer este tema? ¿De qué autor? Miren, en todos los autores van a encontrar algo de esto. A veces es cuestión de buscar, pero yo les voy a subir algún tipo de material, incluso no me gusta ser autorreferencial, pero alguna cosa escrita tengo de esto. Estaría bueno eso para poder pasarlo en limpio y tenerlo más claro que solo nuestros apuntes. Si puede armar algún escrito así como para que podamos leerlo de ahí. Prometido. Muchas gracias. Esperen, les voy a decir, incluso si los quieren buscar, a ver si tengo algo por acá. Esto va a seguir, así que este es uno. Esta es la ley del 14 de octubre del 2020. A ver si tengo otro por acá. Acá tienen otro. De este año, es el 15 de abril del 21. Pero yo se los voy a subir al campo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más me quiere preguntar algo? ¿Está todo bien? No tengan miedo, pregúntenme lo que quieran. Sí, profe. Yo no me voy a... Sí. No, decía que todo muy claro. Bueno, entonces los dejo aquí porque sé que hay algunos que están con una clase, con alguna clase, alguna otra clase. El miércoles que viene voy a voy a seguir hablando de esta unidad 2 y algún otro tema que ustedes están leyendo. No dejen de leer, no dejen para lo último, ¿eh? El que guarda siempre tiene, así que hay que empezar ahora, no hay que dormirse, ¿eh? Bueno, chicos. Sí, profe, de a poco, pero vamos. Bueno, después la cuestión es seguro, ir seguro, ¿eh? A veces
si van demasiado rápido. Yo me acuerdo que a veces en el café de la facultad o nos encontrábamos con algún otro que hacía alarde y dice, no, yo ya voy por la tercera. ¿Qué tercera? La tercera lectura. Ya lo leí 2 veces, estoy en la tercera. Y yo decía, pero no, yo leí 5 bolillas hasta ahora. ¿Cómo la tercera? Claro, hay que ver cómo lee. Si pasan hoja es una cosa. Ahora después si entienden algo o no, hay algunos privilegiados. Y acá es medio complicado pasar hoja. Sí, sí, por eso. Con Bueno, todos chicos, los términos que hay, ¿verdad? mucha suerte. No dejen de preguntarme lo que necesiten, que estamos ahí para eso. Bueno, Así que muchas gracias. Muchos saludos. Muchas gracias, Chao, profe. profe, muchas gracias. Gracias, profesor. Chao. Dios, es un quilombo. My God, quiero decir, porque es un despelote. Esta es la conferencia de la baja. Reales.